solo cierre sus ojos para engañarse a sí mismo haciéndose pensar que está orando por cerrar los ojos. No, de verdad ore con convicción, pidiendo al Señor que de verdad hoy nuestros corazones sean tierra fértil a su palabra. Señor, escucha este puñado de tu pueblo. Hoy estamos acá necesitados de oír tu voz, pero también necesitados de guardar tu palabra y de obedecerla. Quita todo distractor, que hoy nuestra mente solo esté considerando las cosas eternas y que de verdad, Señor, tú seas nuestra mayor delicia en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, estamos estudiando, ¿quién recuerda el tema que nos hemos propuesto analizar en las escuelas dominicales en los últimos domingos? Una vida, ¿qué? ¿Centrada en qué? En el Evangelio. ¿Sí? El poder de vivir una vida centrada en el Evangelio. Y como bien la introducción de este estudio nos enseñó, el Evangelio no es solo para salvación, el Evangelio es central en nuestra santificación. Como creyentes no podemos quitar la mirada un solo instante del Evangelio, pues solo así podremos permanecer firmes en este caminar. Quiero pedirles que me acompañen por favor a Lucas capítulo 15. Lucas 15 nos muestra tres importantes parábolas. La primera habla acerca de la oveja perdida. Leámosla, por favor. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y la tercera parábola, que bien la conocemos, es la del hijo pródigo, ¿cierto? En la que muestra la disposición y la provisión del padre para con un hijo. Ahora la miraremos en detalle en algunos de sus aspectos. Un hijo que, enceguecido por su maldad, se aleja de su padre, entra en razón y recuerda las provisiones de su padre y se presenta a él con un corazón humilde para recibir restauración y una sana restitución. Pero ¿qué es lo importante en este capítulo? Por eso no podemos separar ninguna de las parábolas para no tener una mala comprensión de lo que allí Jesús quiere enseñar. Si arrancáramos solo a estudiar la enseñanza del hijo pródigo, pareciera que la bondad de Dios se manifiesta como respuesta a una acción de arrepentimiento del hombre. Pero eso sería ignorar el contexto inmediatamente anterior, porque veamos en la parábola de la oveja perdida, ¿quién está perdido? ¿Quién encuentra la oveja? El pastor, ¿sí? Hoy vamos a recordar la importancia de entender cuál es el orden de la manifestación de la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Ese es el título
de nuestra enseñanza de hoy. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Y qué tiene que ver esto entonces con el desarrollo del tema planteado? Lo primero que debe quedar claro, o más bien afirmado, porque ya lo hemos escuchado antes, es que la primera acción para salvación del pecador se origina en Dios y no en el hombre. Y esto vale la pena estarlo recordando, porque aún es común escuchar a las personas decir: es que yo busqué a Dios cuando tenía 10 años, yo encontré a Dios cuando tenía 13 años. Y tal vez hay una buena intención detrás de esas palabras, pero hay un error. Nosotros no encontramos a Dios porque Dios no estaba perdido. Los perdidos somos nosotros. Es Él quien encuentra la oveja perdida. La oveja perdida no estaba buscando al pastor. El pastor buscó la oveja porque la oveja estaba perdida. Y esas ovejas perdidas son la totalidad de los elegidos que el Padre ya había determinado desde antes de la fundación del mundo que vendrían a Él. Así que, hermanos, por favor, debemos recordar en esta mañana que la salvación del hombre empieza por una acción divina y no por una acción humana. Es Él quien busca, es Él quien salva. Él no responde a nuestras acciones, nosotros respondemos a las de Él. Él no nos ama porque nosotros lo buscamos porque Él nos amó. Nosotros le amamos porque Él nos amó. Nosotros hoy estamos con Él porque Él fue por nosotros, aun cuando nosotros no queríamos venir a Él, porque con el poder de su palabra nos atrajo a Él. Entonces, ¿quién es el perdido en esta relación? ¿Quién encuentra a quién? Dios, como pastor, encuentra a sus ovejas. El cristianismo y el evangelio entonces enseñan que nuestra respuesta a Dios es la consecuencia, no la causa. Y por favor, medita un instante esto. ¿Sabes hoy por qué tu corazón desea encontrarlo? Porque Él te amó primero. Porque Él te atrajo a Él con sus cuerdas de amor mediante el evangelio. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. El cristianismo, hermanos, es una religión excluyente. Es exclusiva. ¿Cómo así? El cristianismo no excluye en un sentido a las personas, es decir, toda persona sin importar género, edad o condición puede ser salva. Sí, pero el cristianismo es la única religión que enseña salvación por fe y por gracia, no por obras. Así que no hay comunión del cristianismo con las demás religiones, porque las demás religiones centran su confianza en las obras. Nosotros creemos que las obras son la consecuencia de mi fe, no la meta. ¿Cómo sé si mi fe está bien? Por el efecto que produce esa fe. ¿Cuál es el efecto? Las obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano. Entonces, ¿cómo podemos identificar una religión falsa? Porque las religiones falsas hacen énfasis ¿en qué? En las obras. Debes hacer, no puedes hacer, debes tocar, no puedes tocar.
Las falsas religiones coartan la conciencia de las personas, dominan sobre ellos, anulan la capacidad de pensar y razonar. El evangelio no. El evangelio no impone conductas, produce conductas. El evangelio salva, da un nuevo corazón, y ese nuevo corazón manifiesta nuevos afectos. Por favor, hermanos, no piensen que estamos repitiendo esto por accidente. Estamos enfatizando esto porque aunque estemos en una religión verdadera, seguimos viviendo y actuando como si fuéramos parte de una religión falsa. Porque seguimos midiendo nuestro caminar con Dios por las obras y no por la fe. Vamos por favor a 1 de Juan 4:19 para ratificar lo que estoy dando como introducción. 1 de Juan 4:19. ¿Ya lo encontraron? Sí que sí, señor. Modales, mentira. Manual de Carreño. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Hermano, subraye eso. Así que cuando usted quiera hablar de su testimonio de vida, tenga una buena precisión teológica. No diga, es que yo busqué a Dios por causa de mi divorcio, por causa del terremoto, por causa de mi enfermedad. No, Dios me buscó, me amó y me tomó en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento. Él me amó primero. Y hoy lo amo gracias a que Él me amó, porque si Él no me hubiera amado, yo no le amaría a Él. Es por eso que esos testimonios modernos le hacen tanto daño a la iglesia. Ven, quiero contarte mi testimonio. Es que yo busqué a Dios, mi vida cambió y yo hoy soy una buena persona y yo hoy soy un buen esposo y yo hoy soy un buen padre. Perdóname, el testimonio que nos llama a contar la Biblia no es acerca de lo que nosotros hacemos, es acerca de lo que Dios hizo. Y hoy soy un mejor esposo gracias a que Él cambió mi corazón, y la consecuencia de eso es que puso un amor que yo no tenía para amar a mi esposo. Hoy soy un mejor padre no porque yo hice algo para hacerlo, sino porque Él me cambió, y hoy amo a mis hijos con un amor que yo no hubiera podido producir, y esto es gracias a que Él me amó. El testimonio del cristiano es: Él me toma, Él me cambia y Él me sigue llevando firme hasta aquel glorioso día en el que me encuentre con Él. Si has de dar un testimonio, ese es el testimonio que debe brotar de nuestra boca. Porque la vida cristiana empieza ¿en quién? En Dios. Pero ahora pregunto, ¿y nuestra santificación en quién empieza? ¿Y la consumación de nuestra fe por quién se hará? Y nuestro estado de gloria depende de quién. Entonces, ¿de quién tenemos que hablar? O sea que nuestra vida cristiana, ¿a quién le debe todo el mérito? A Él. Es por Él, solo en Él y para Él. Él da la fe, Él la perfecciona, Él la fortalece, Él la consuma. Toda la gloria sea a quién. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué importante no separar el 12 del 13. Porque miren lo que dice el 12. Amados míos, habéis obedecido. ¿Qué sentiríamos nosotros hasta acá? Sí, Señor, tienes toda la razón. Algunos que se camuflan con una falsa piedad o tratan de disimular su orgullo es, no, en mí no hay nada bueno. Oh Señor, no he obedecido como debería obedecer, pero lo proclaman de labios para afuera, porque en su corazón hay una sensación de que sí son verdaderamente buenos. Hermanos, cuidado con esa falsa piedad que a veces mostramos, de estar a toda hora recalcando, no, yo no, gusano de Jacob. No hay mérito en mí por esto. Oh hermano, no me agradezcas. ¿Quién soy yo para recibir tu agradecimiento? ¿No ves mi mal proceder como me acompaña todo el tiempo? Hipócrita. Hermanos, reconocer nuestra condición de pecado no significa despreciar cuando algunas personas reconocen la obra de Dios en estos vasos frágiles. Claro, asegurémonos de dar su gloria, pero no tratemos de disimularla con una falsa piedad. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Hay una obediencia en la audiencia de la cual el apóstol está hablando. Y además, esa obediencia se manifiesta ¿cuándo? ¿En presencia del apóstol? No, también en su ausencia. O sea que esa obediencia no era por causa del apóstol, sino por causa de ¿quién? Hay personas que son muy buenas para obedecer ¿cuándo? Cuando los están viendo, ¿cierto? Hay una frase muy propia de nuestra región que dice que el ojo del amo engorda al ganado, ¿cierto? Que cuando el amo está ahí pendiente, entonces los obreros trabajan juiciosos. La obediencia superficial es esa obediencia que se da mientras las personas nos están viendo. La obediencia que brota de un corazón regenerado es aquella que se da aun cuando nadie nos ve. Hay personas que son muy bien portadas en la iglesia. Hay personas que son muy bien portadas en la presencia de sus hermanos. Pero en otros escenarios donde no hay ojo, su conducta cambia. Él está diciendo, no. Estoy hablando de unos hombres, de un pueblo que obedece aún en mi ausencia, que se ocupan de su salvación con temor y temblor. Hasta acá pareciera que esas cualidades nacen ¿en quién? En el hombre, en los hombres que él está describiendo. Pero mire el 13, ¿por qué es esta obediencia? ¿Por qué es esta ocupación en la salvación? ¿Por qué es este temor y temblor por las cosas santas? ¿Por qué? Porque Dios produce así el querer como el hacer. Este es el evangelio. Mis hermanos, la verdadera obediencia que un creyente debe perseguir es la obediencia que brota de la obra divina a través de la cual Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Lo demás son esfuerzos humanos. Así que nuestra oración continuamente debe estar encaminada ¿a qué? Oh Señor, por favor, coloca en mí el querer y el hacer de tu voluntad. Inclina mi corazón a una verdadera obediencia a ti. Produce en mí ese deleite que solo tú puedes producir mientras camino en las obras que tú preparaste de antemano.
Cuando entonces en mí crece el deseo por la lectura de su palabra, el deseo por servir al cuerpo de Cristo, el deseo por crecer en santificación, es gracias a Él. Pero permítame hacer una nota de balance, porque entonces empezamos a veces a generar un dualismo en nuestro caminar. Ve, pastor, ve, es que ahí es donde yo tengo el problema con usted. Porque es que usted dice que debo orar para que el Señor ponga en mí el querer y el hacer de su buena voluntad, pero yo no quiero perdonar. Yo no quiero servir. Yo no quiero crecer en mi santidad. Y ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Una cosa es el querer y el hacer que Dios pone en nuestro espíritu. Y otra cosa es la molestia que experimenta nuestra carne cada vez que Él pone en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. No podemos esperar y pretender que cuando Dios mediante su palabra trae convicción de algo, pensemos en esto, tú has dejado de congregarte, vas a la Escritura y te encuentras con esa hermosa palabra que cualquier persona que ha dejado de congregarse no quiere encontrarse. Oh, hermano, no dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa palabra, ¿qué debe producir en el alma de esa persona si ha creído? Señor, tienes toda la razón. Yo no debo dejar de congregarme como otros tienen por costumbre. ¿Ahí qué pasó? ¿Dios qué hizo? Envió su palabra, habló al alma de esa persona, trajo convicción de esa necesidad. Pero no puede pretender esta persona que el día domingo, cuando se levanta, hoy mi carne está complacida en ir a congregarse. No, mi carne va a oponerse a ese deseo que el Señor ha puesto de buscarle. Mi carne va a decir, ¿ya se te olvidó lo que te hicieron en la otra iglesia? ¿Ya se te olvidó ese pastor cómo te manipuló y te engañó? ¿Ya se te olvidó que estuviste varios años en ese lugar y nadie se preocupa por ti? ¿A qué vas a ir? ¿A que te vuelvan a engañar? Entonces quiere decir, oh Señor, tú no estás colocando en mí el querer y el hacer, entonces yo no voy a ir a la iglesia. Y esa es la contienda que libra el creyente. Oh Señor, tú en tu palabra me has enseñado que la fornicación es el pecado. Y tu palabra me muestra que no debo fornicar. Pero Señor, veo que no has puesto en mí el querer y el hacer para guardarme porque yo quiero fornicar. Y solo dejaré de fornicar cuando tú coloques en mí la convicción de no hacerlo. ¿Notan ese peligroso razonamiento? Mis hermanos, no debemos confundir una cosa con la otra. Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón, pero no habrá un solo día que nuestra carne no quiera oponer resistencia. Y no debemos confundir la molestia de nuestra carne con la voz de Dios enseñándonos lo que debemos y no debemos hacer. ¿Me estoy haciendo entender con este razonamiento? Así pues, vemos en este pasaje que la verdadera obediencia de un creyente es por causa ¿de qué? ¿De quién? De Dios. ¿La salvación es por quién? ¿La causa primaria de nuestra obediencia es por quién? Por Dios. Vamos a Hebreos 11, por favor. Sí.
una buena paráfrasis. Hermanos, esto es tan liberador. La vida cristiana no es un intento por hacer lo correcto, es un esfuerzo diligente por conocerlo a Él, por amarlo a Él. La consecuencia de esto es obediencia. No perdamos esta ecuación, porque les tengo una mala noticia. Todos los días estamos invirtiendo el orden de los factores. Y en nuestro caminar, el orden de los factores sí altera el producto por completo. Hebreos 11. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? ¿En quién? ¿O por sus esfuerzos? Veamos el 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Por su gran esfuerzo Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Si tienen bien sus versiones. Por su gran esfuerzo Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí están leyendo bien? 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. 7. Por su gran diligencia y agudeza intelectual, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa diligencia condenó al mundo. ¿Cierto que no? Dice que por la fe. Hermanos, entonces, ¿qué es el cristianismo? Una vida de, pero fe ¿en quién? Fe en su obra. Así que cuando el creyente se mira al espejo y ve la enorme debilidad que le acompaña, tiene dos opciones. Oh Señor, gracias por la teología reformada que me ha enseñado que soy un depravado total, inhabilitado, incapaz de obedecerte, gusano de Jacob, no hay nada bueno en mí. Ahora, Señor, me esforzaré para ser como tú. O procedo de forma correcta. Señor, gracias por esta hermosa doctrina de la depravación total, que me muestra mi penosa condición, que me muestra cómo he violado tu ley uno a uno, tus mandamientos, que me muestra mi pobreza y mi incapacidad para obedecer, que me muestra mi penoso estado, pero me grita otra gran verdad. Ven a Cristo mediante la fe, pues en Él, por Él y para Él serás salvo y seguirás siendo santificado. Es por fe. Cuando yo me veo al espejo, debo tener fe en Cristo, no fe en mí, porque al verme a mí, ¿qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza tengo? Ninguna. Pues solo encontraremos una sensación. Señor, aún cuán lejos estoy de ser lo que debería ser. ¿Has sentido eso alguna vez? Pero ¿quién entonces puede agradarte, Señor? Y la respuesta, ¿cuál debería ser? Nadie. Solo por la fe en Jesús. Todos los días entonces necesitamos estar mirando lo que Él hizo, pero también lo que Él está haciendo. Miro atrás para recordar lo que Él hizo para mi salvación,
pero miro mi presente y miro delante y tengo esperanza en lo que Él aún está haciendo, es por fe. Oh varones, anhelen el obispado. ¿Quién? ¿Yo? ¿Es que tú no me conoces? Sí, claro que sí. Pero es que el obispado no se trata de lo que tú eres, es por fe en Él. Es por fe en su poder, es por fe en su gracia, es por fe en sus bondades, es por fe en su poder perfeccionador, es por fe. Cuando vemos lo que nos falta como esposos, como padres, como hijos, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Recordar a Noé, recordar a Abel, recordar a todos los hombres de Hebreos 11, cuya recompensa fue recibida ¿por qué? Por la fe. ¿Qué dio Abraham? El padre Abraham. ¿Por qué se salvó Abraham? Por la fe. ¿Qué de Sara? ¿Por qué se salvó Sara? Por la fe. Mis hermanos, todos los hombres del capítulo 11 fueron salvos por una cosa, por fe. Pero todos ellos crecieron en santificación a pesar de sus débiles condiciones. ¿Por causa de qué? De la fe. Así que cada cuánto debemos acudir a la fe. Todos los días. Todos los días. Temo que muchas veces hacemos un sobreénfasis en la depravación total. Y ese sobreénfasis nos lleva a disminuir la gloria de la suficiencia de Cristo. Hermanos, la depravación total pone el telón para que veamos nuestra condición. Pero este telón es para que resplandezca algo que es mayor que nuestra condición de pecado. La gloria de Cristo obrando en pecadores como nosotros. Así pues, iglesia amada, vemos en este estudio la importancia de la gracia y la importancia de la fe. Pero hay un pasaje, y de hecho en la providencia del Señor hoy lo estudiaremos en Romanos, que es el título de la enseñanza, que donde abundó la gracia, sobreabundó ¿qué? Perdón, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Entonces veamos esto. Pensemos en esta escena en la que Jesús está enseñando y una mujer se acerca para lavar sus pies. ¿Lo recuerdan? ¿Con qué lo lavó? Con sus lágrimas. ¿Y con qué lo secó? Con sus cabellos. Tenemos otro episodio también de una mujer que ungió al Señor con importantes aceites, perfumes, que un hombre muy piadoso llamado Judas dijo: pero ¿por qué no dárselo a los pobres? ¿Y qué dijo el Señor en medio de esa situación? Esta mujer, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Mis hermanos, el autor del libro que estamos estudiando pone un ejemplo muy sencillo, hablando de una hoja con orificios. Y él plantea que cada orificio, imaginémonos, es un pecado. Pensemos en un techo de una casa. Entonces, ese techo parece estar bien. Y puedo decir, no necesito arreglarlo porque está bien, pero estoy en pleno verano. Pero cuando llega el invierno, ¿qué sucede? Empiezo a darme cuenta de algunos agujeros que en el verano no eran notorios y empieza a entrar el agua.
Si yo tengo el techo bien arreglado en un sentido, no va a entrar agua. Entonces yo puedo decir, no necesito a alguien que tape los agujeros. Pero al ver agujeros y cómo estos cada vez se hacen más grandes, va a surgir la necesidad de ¿qué? De alguien que los arregle. El ser humano puede vivir bajo una falsa sensación de creer que el techo de su casa está bien y no necesita que nadie lo ayude. Por eso el Señor dice, yo no he venido a salvar a los sanos. No es que hayan sanos, es que hay algunos que se creen sanos. Pero solo en ese momento en que empiezo a darme cuenta de los agujeros que ha ocasionado el pecado, voy a necesitar ¿qué? Alguien con el poder para sanarlos, para taparlos. Entonces el autor dice lo siguiente: solo cuando alguien reconoce su pecado, es ese agujero por donde entra la gracia de Dios para operar. Por eso Pablo entonces un día dice que donde abunda el pecado, abundará la gracia. No es que en nosotros no abunde, en todos abunda el pecado. Pero cuando en nosotros abunda la comprensión de ese pecado, la comprensión de todos los agujeros, podemos decir, oh Señor, necesito tu gracia cubriendo todas mis imperfecciones y dándome una bondad que no merezco. Entonces, el autor se va a la enseñanza del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo salió de su casa, ¿se sentía cómo? Bueno, se sentía merecedor ¿de qué? De la herencia. ¿Por qué cree que merecía la herencia? Porque se creía un buen hijo. Aunque no vamos a entrar en detalle en esta situación, pero para tener una idea clara, lo que el hijo le dijo al padre es: Padre, dado que veo que no te vas a morir pronto y mi deseo es que te mueras, pero veo que no quieres hacerlo, por favor adelántame la parte de la herencia que me corresponde, porque como van las cosas, tú vas a vivir más tiempo del que yo deseo. Eso fue lo que hizo. Una cosa es que un padre le adelante la herencia a un hijo, otra cosa es que el hijo le pida al padre que le adelante la herencia. Eso es un acto ofensivo. Él creía merecérsela. Va, la malgasta y dice que entra en razón y recuerda ¿qué? La bondad de su padre, las cosas buenas que su padre hacía, y se da cuenta que pecó contra el cielo y que pecó contra Dios y que pecó contra su padre. Y cuando él entra en razón de la condición de su pecado, ¿en qué actitud se acerca al Padre? No merezco nada de lo que me dabas, no merezco ni siquiera que me trates como uno de tus empleados. Hermanos, esa es la condición del corazón que debe acompañar al creyente. Cuando nosotros vemos nuestra situación y decimos: oh Señor, cuán grande es mi pecado, no merezco tu amor, no merezco tu cuidado, no merezco tu protección, pero hoy tú me recuerdas que esta la das por tu gracia y no por mi mérito, y eso se obtiene solo por la fe. Hermanos, nuestro techo no está lleno de agujeros, nuestro techo se vino abajo. Pero está la gracia del Señor con la que nos ha tomado, con la que nos cuida, con la que nos protege, que esa gracia nunca será quitada y nunca dejará de ser en favor nuestro. Entre más consciente soy de mi pecado, más consciente soy de su gracia en mí. No es la misma gratitud la que siente alguien que recibe una pasta para que se le quite una leve jaqueca a la gratitud que experimenta alguien que ha sido sanado de la lepra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros entendemos cuán grande es el amor que nos ha sido dada
y la gracia que nos ha sido dada, ¿cuál es la respuesta natural de ese entendimiento? Un mayor amor por Dios. ¿Sabes por qué tú y yo a veces no amamos a Dios como debemos amarlo? Porque creemos que Él nos quitó una pequeña jaqueca y no una lepra que nos tenía consumidos por completo. Cuando yo entiendo la grandeza de su amor, cuando yo entiendo la grandeza de su perdón, cuando yo veo la magnitud de su gracia, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasaría en ese corazón? ¿Qué pasaría en tu corazón si de verdad entendieras la gracia que has recibido? ¿Cómo cambiaría nuestro caminar? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos con la iglesia? ¿Cómo cambiaría la forma de relacionarnos con el prójimo? ¿Cómo nos cambiaría todo lo que hacemos? Mis hermanos, entre más comprensión tengo de mi pecado, más comprensión debo tener de la gracia que he recibido para el perdón de mi pecado. Y entonces, cuando veo la magnitud de mis pecados, ya no me quedo viendo en una actitud fatalista, sino que ahora puedo decir: oh Señor, cuán grande entonces es tu gracia. Cuidado con ese cristianismo fatalista que algunos viven. Pareciera que algunos creyentes se quedaron en Eclesiastés y no leyeron el final. Oh, ¿para qué vivir si este vivir es un correr tras el viento? ¿Qué sentido tiene esta vida si a donde miro solo hay maldad y perversidad? Hermanos, la Biblia no tiene un solo libro, son 66. Y no te quedes en el nudo de la historia. Sé que te gusta el existencialismo. Algunos son felices rasgándose. Oh sí, Salomón, tú describes muy bien mi vida. Me he entregado a todos los placeres y no he encontrado ningún bien. ¿Para qué vivir? Hermano, lee los otros 65 libros. Para que puedas ver la grandeza de Cristo. Porque al ver a Cristo puedo decir: oh Señor, sí, en este mundo no hay ningún placer, pero tú superas con creces a todo lo que este mundo ofrece. Mi bienestar eres tú y solo hay un bien para mi vida: amarte y obedecerte. Mis hermanos, debemos entonces ratificar que una vida centrada en el Evangelio es una vida llena de la gracia de Dios, una vida que es consciente del pecado. Miramos atrás y vemos cuán terrible era nuestra vida, pero no para quedarnos en un estado de fatalismo, sino para decir: oh Señor, qué grande es tu gracia, porque entre más grande pecador he sido, más grande tuvo que haber sido el amor que me mostraste para salvarme. Mayor gratitud debe haber en ti. Entre más perversidad hubo en tu pasado, más gratitud debe haber en tu presente. Porque mayor fue el perdón recibido. No es para que te sigas flagelando. Ah, pastor, es que usted no sabe quién soy yo. Yo no, Dios sí. Dios sí sabe. Pero aún así nos amó. Aún así nos sigue amando. Y aún así sigue poniendo el querer por el hacer. La gracia de Dios entonces vino por causa de cada área que obedecimos. No, vino por gracia en cada área en la que desobedecimos. Ese es el Evangelio. Cada desobediencia era un agujero por donde entró la gracia, por ahí entró la gracia. Cada desobediencia hizo que requiriéramos una sola cosa: su gracia, su gracia, su gracia. Nada de su amor vino por cada obediencia, por cada buena conducta. No. Es solo por su gracia. Por eso el Evangelio es molesto a las demás religiones. ¿Tú me estás diciendo entonces que el más grande pecador recibió más amor que aquel que se portaba bien? Sí. Para que nadie se jacte
y nadie se gloríe. Mis hermanos amados, todo lo que está en mí, cada célula de mi ser, grita que Dios bendice por causa de mis buenas acciones. Eso es lo que yo grito. El Evangelio grita: Dios te bendice por causa de Él, a pesar de que cada día desobedeces todo lo que Él ha mandado. Esa es la gracia, una gracia que no merecemos. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Inquietudes? ¿Podría entonces alguno estar pensando en este momento: ay, o sea que entre más peque, más gracia de Dios recibiré? ¿Qué respondió Pablo a esto en el capítulo 6 de Romanos? De ninguna manera. No es que pequemos para que su gracia abunde, es que su gracia abundó por causa de que pecamos. No es un llamado a seguir pecando. El Evangelio habla de la gracia de Dios, no de nuestra capacidad para obedecer a Dios. ¿Preguntas, mis queridos hermanos? Ya te van a acercar el... En ese mismo, yo creo que ese parlante, no sé. Ahora sí. ¿Sí? Se oye como que donde dice donde sobreabundó el pecado, ¿cierto? Sobreabundará la gracia, cuando malentendemos un poco el No es porque tú acerques la voz que hay interferencia, es por el parlante, así que es por el tranquiliza. parlante, ok. Entonces, a veces tendemos a aplicar ese pasaje también para la vida actual, en donde vemos que como hay tanta maldad, entonces la gracia sobreabundará. También es así que se puede ver ese mismo pasaje. Gracias por lo que tocas. Escuchaba una vez un conferencista que dijo: Colombia, alégrate, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia, y por cada kilo de coca que Colombia ha exportado, abundará un creyente. Eso sonó muy bonito, pero no está diciendo que por causa de que un país es muy pecador, entonces va a haber un momento en que va a ser muy santo. Eso está hablando es directamente a todo el desarrollo de lo que viene planteando Pablo en el capítulo 4 y 5, de esa gracia sobreabundante que él muestra sobre aquellos receptores de la justificación por la fe. Ahí está hablando de un pueblo en particular, es decir, todos sus escogidos de todos los tiempos. No es un texto que podemos aplicar para una nación. Que si hay alguna nación que en algún momento experimenta una gracia especial, podemos decir: Señor, gracias, porque es una evidencia de que donde abundaba el pecado, ahora abunda la gracia. Pero es por causa de una operación en pos de su pueblo elegido. No es un texto que podemos aplicar a una nación simplemente por ser malvada. Estas mismas palabras fueron, entre comillas, por los supuestos profetas modernos, anunciadas también cuando Venezuela empezó todo este proceso de sufrimiento. Y oh, Venezuela, alégrate, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia, hablando de que toda esta nación entonces se volvería al Señor. Nadie puede afirmar tal cosa. Sí podemos afirmar que cuando un pecador se salva, es porque ahí sobreabundaba el pecado y ahora sobreabunda la gracia. Que si una familia se salva, en esa familia sobreabundaba el pecado, ahora sobreabunda la gracia. Pero no es algo que podemos prometer a todo aquel que está en pecado. ¿Alguna otra pregunta? No siendo más, mis queridos hermanos, y viendo vuestros rostros de confusión o de gratitud, espero lo segundo, vamos a tener un pequeño espacio con los padres de familia de la iglesia, aquellos que tienen hijos chiquitos en